Usted recordará que la semana pasada conversamos con el presidente del INEGI acerca de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 y nos comprometimos con usted a analizar los referentes a la Ciudad de México y el Estado de México, las entidades más pobladas del país y también las que enfrentan los mayores desafíos sin menoscabo de lo que ocurre en el resto del país. Para ello le voy a compartir una serie de gráficos que iremos analizando. Bien, mire, permítame compartirle que de los 126 millones de números cerrados de pobladores que estamos en México, 14.024, en el Estado de México se concentra el 13.48 y en la Ciudad de México el 7.31%. Nada más para que tenga usted una idea, si tiene 7 personas ahí como miembros de la familia, 1 de cada 7 estaría viviendo en el Estado de México. Así los datos absolutos de cómo se distribuye la población. 16 millones, casi 17 en el Estado de México. En materia de lo que se refiere a la distribución, obviamente, de esa población con respecto a los municipios, aquí están los 10 municipios que tienen la mayor población en nuestro Estado de México. La llamada circunvecina, es decir, los estados circunvecinos son los que aglutinan en esas circunstancias la mayor población. Ecatepec, tenemos aquí a Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, todos los municipios conurbados a la Ciudad de México. Y ahora bien, si lo analizamos por la Ciudad de México, aquí tenemos por delegaciones las 10 más importantes, siendo la que tiene mayor población Iztapalapa, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, y ahí nos vamos con el resto de las delegaciones. Una concentración que a mí me sorprendió fue la de Azcapotzalco. Hace 2 censos, cuando yo revisaba la información, era la tercera delegación con mayor población y ahora se fue hasta el 10º lugar, es decir, se ha concentrado más la población en otras delegaciones. Nos vamos aquí a lo que es la población según su condición de afiliación a los servicios de salud. Usted recordará que con el doctor Santaella conversábamos acerca de que la columna vertebral del estado de bienestar es salud, educación y vivienda. Y en materia de salud tenemos que en todo el país el 73.47% tiene acceso a alguna institución de salud. Particularmente en la Ciudad de México, solamente el 72.63%, es decir, aún hay un déficit en la Ciudad de México de un 26-27% de personas que no tienen acceso a ninguna institución de salud. Y el reto es aún mayor para nuestro Estado de México, puesto que solamente ahí el 66.31% de la población tiene acceso a salud. Los resultados del censo le van a permitir seguramente a los gobiernos de estas 2 entidades tener una planeación con respecto a proveer de mayores satisfactores en materia de salud. También tenemos la información con respecto a cuál es el nivel educativo. Permítame decirle que la distribución que tenemos sigue siendo de mayor concentración de población en la educación primaria, pero la pirámide poblacional nos está diciendo, ya lo conversamos con el doctor Santaella, de que se ha reducido la base de la pirámide, por lo cual, a manera de ejemplo, pues ya no habría por qué invertir en inversión física, es decir, nuevas escuelas a nivel de primaria. Sí hacerlo para secundaria. Además, ya somos un país con un promedio de escolaridad de 9.7 años. Ya pasamos el cuadro básico de la educación. Y en la preparación de media superior, la preparatoria, bueno, pues tenemos ahí 21.149.000 personas, jóvenes que están demandando la educación de media superior. Y en educación superior, casi 17 millones estudiando una licenciatura o equivalente, y en posgrado un poquito más de 2 millones. Quizás ahí es donde la inversión en educación debe concentrarse más, en la media superior y en la educación superior. Mire, también en términos de lo que son los resultados de número de viviendas habitadas, la noticia que recibimos es de que hay 35.233.462 viviendas en las cuales habitamos los 126 millones, y en la Ciudad de México hay 2.757.000 lugares de vivienda particular, como también en el Estado de México 4,5 millones de viviendas habitadas. Esta distribución de la vivienda, además, nos dice que la ocupación que tenemos, ya sea en vivienda particular
o en vivienda colectiva. El censo, si usted lo recuerda en el cuestionario básico que se aplicó, se nos preguntaba si vivíamos en alguna vecindad o bien en una vivienda de carácter obviamente comunal. Tenemos también los datos con respecto al número de viviendas para el caso del Estado de México, 16.943.000. Y también, si a esto sumamos además la disponibilidad que ahora tenemos de bienes tecnológicos para acceder, entre otras cosas, a la información, pues de esos 35 millones de viviendas particulares ocupadas, tenemos que el acceso, por ejemplo, a que cuenten esas viviendas con una computadora, laptop o una tablet, llega a 13.204.000 viviendas que tienen este recurso. En teléfono celular casi ya le pegamos al 100%. Son poquitas las personas en el país que no tienen acceso a un teléfono móvil. Y también, desde luego, al acceso a Internet, que ya rebasó el 50%, lo cual son buenas noticias, sobre todo porque estamos en una época en la cual sin el acceso a la información, pues sí, podemos acceder a un lugar público, pero qué mejor que tenerla hoy en el confinamiento, justamente en la vivienda particular. Finalmente, déjeme compartirle que la discapacidad hoy tuvo en el Censo de Población y Vivienda un estudio más a fondo, más específico, y aquellas personas que tienen una limitación física para poder subir a una planta superior, o bien para moverse con una silla de ruedas, o bien alguna incapacidad física permanente, bueno, pues se concentra sobre todo en la población de 40 años en adelante, sobre todo usted lo ve en este gráfico, concentrándose en la población entre 60 y 64 años y hasta los 74, lo cual habla justamente de los requerimientos que debemos de dar en apoyo a esta población con discapacidad física. Y finalmente, permítame compartirle con respecto a la discapacidad intelectual. Ahí tenemos nosotros que son alrededor de dos partes en las cuales se puede establecer la discapacidad intelectual, tanto en jóvenes niños como también en adultos. En el Estado de México tenemos 756.531 personas con discapacidad intelectual y en la Ciudad de México casi ya cercano al 500.000. Aquí urgen programas obviamente emergentes de atención a la discapacidad intelectual. Bien, así de estas circunstancias, toda la discapacidad que nosotros podamos atender con recursos de la Federación, pero también con recursos de los estados, pues nos va a llevar a definir programas de asistencia a discapacidades intelectuales que son discapacidades permanentes. Y ahí tenemos evidentemente una gran área de oportunidad. Déjeme decirle que para que una persona con discapacidad intelectual pueda ejercer sus derechos y obligaciones, requiere de un recurso legal que son los llamados juicios de interdicción. Y ahí es donde pues yo convoco a través de este espacio en Cuentas Claras de que nos hagamos más sensibles a que si son discapacidades permanentes podamos darles acceso a sus derechos y también cumplir con sus obligaciones a través de un juicio de interdicción. Así que de esa manera yo en lo particular me pongo a sus órdenes, yo soy una experiencia de un juicio de interdicción y con todo gusto puedo ayudarle a entender por qué es necesario este instrumento para apoyar a nuestras personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues ahora déjenme decirle que de esta forma nuestro programa completa esta etapa de esta primera parte del 2021, agradeciendo como siempre su atención y invitándole a que permanezca con nosotros en la aplicación que le hemos puesto ahí para que usted le escanee con su teléfono celular, esté al pendiente de toda la programación del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense de manera gratuita y además también para que siga las noticias a nivel nacional e internacional. Como siempre, muchísimas gracias. El próximo martes en vivo y el sábado, como siempre, en repetición.